Sí, profe. Sí, ¿Sí? se ve. Gracias. Entonces vamos hoy día a hablar de los ejes hormonales de de adenohipófisis, partiendo por adenohipófisis. Esperen un segundito. Aquí voy. Ya. Entonces, si hay alguna dificultad para que me escuchen, por favor, avísenme porque estoy con un micrófono aquí para que no haya tanto ruido ambiental. Bueno, vamos a hablar entonces, estuvimos conversando de neurohipófisis, por supuesto que hay mucho más que conversar, pero las cosas más importantes, y ahora vamos a revisar ejes hormonales adenohipófisis. Hay un apunte del Harrison que es de adenohipófisis también. Otra vez voy a pesar de que parece un poquito avanzado para ustedes, pero tiene enfermedades, es interesante leerlo porque tiene una parte de fisiología que está bastante bien lograda y tiene una orientación mucho más clínica que lo que tiene la fisiología pura. Así que creo que es una oportunidad para aprender más nomás. Así que aprovechen. La adenohipófisis, que es la parte anterior a hipófisis anterior, que es la derivada de la bolsa de Rathke, como conversamos en nuestra sesión pasada, tiene varios grupos celulares. Los más importantes grupos celulares son estos 6 grupos celulares, que son los que proporcionalmente constituyen la población celular de la adenohipófisis. La mayor cantidad de células son las células somatotropas que producen hormona de crecimiento. Y le siguen las células lactotropas o mamotropas que producen prolactina. Quiero entonces hacer hincapié que las células de la adenohipófisis no es que todas produzcan todo tipo de células, todo tipo de hormonas, cada una especializadamente produce un tipo de ellas. Después vienen las células corticotropas, que son casi la misma cantidad o parecidas, que producen prolactina, pero corticotropas que producen ACTH y un grupo que produce lipotropina. Y después vienen las gonadotropas que producen FSH y LH, y estas son las únicas células que producen ambas hormonas al mismo tiempo. Y las células tirotropas. Un segundo. Visita, estoy en el 8, ven con cuidado porque estoy en clase. Y bien, ven nomás, ven nomás al 8. Ya, bien. Y las tirotropas finalmente que producen tirotropina o TSH. Las hormonas que se producen en la adenohipófisis se denominan por sus siglas en inglés y todas tienen una terminación digamos, una denominación en inglés que corresponde a su nombre como de hormona estimuladora de tirotropina, o sea, tirotropina, hormona estimuladora de tiroides. Discúlpenme, voy a tener que parar un poquitito. Hola. Bien. Por favor, pregúntenle a la Daniela qué box pueden usar. ¿Ya? De ahí converso. De ahí ya volví. Entonces, todas las hormonas, como ustedes ven, con excepción de disculpen otra vez. Gloria, ¿puedes pasarles un box, por favor? ¿Tendrás un box que prestarme? Glorita, ¿tendrás un box que prestarme? ¿Un box que prestarme? Sí. Por favor, gracias. Disculpen mil, pero es que estoy en un box del policlínico en el hospital y no es tan privado como estar en mi casa haciéndoles la presentación. Así que les pido mil disculpas, debería tener mejores condiciones para hacerles la clase, pero en la vida real. Ya, entonces casi todas las hormonas terminan en TH porque es el factor estimulador de la hormona. Entonces, por ejemplo, tirotropina es la hormona estimuladora de tiroides.
La LH es hormona también estimuladora, pero de la del cuerpo lúteo o de del cuerpo lúteo, en realidad es luteinizante, ¿cierto? Y así cada una de las hormonas tiene su denominación en inglés, de manera de que no traten de españolizarla porque nadie va a entender a qué se refieren, y todos las conocen por sus siglas en inglés. Todas las hormonas de la adenohipófisis, igual como habíamos conversado en la reunión anterior, se secretan por las células de la adenohipófisis, obviamente, pero se estimulan por factores estimulantes que se liberan en el plexo de la adenohipófisis, en el plexo que irriga el tallo, y que los axones terminales de las neuronas que están en el hipotálamo posterior, entonces neuroliberan o liberan neurohormonas, que son los factores estimuladores y reguladores de todas las hormonas de la adenohipófisis. Por lo tanto, para que esta unión fisiológica y anatómica resulte, la anatomía tiene que estar preservada y no pueden haber alteraciones en el paso tanto de la sangre como de los axones a través de la neurohipófisis, y tampoco a través del tallo hipofisiario, que es el que recibe la neurosecreción y que se secretan en la adenohipófisis. Esta unión anatómica entre el hipotálamo y la adenohipófisis permite que pequeñísimas cantidades de neurosecreción liberadas al plasma sean recibidas en primer lugar por el grupo de células de la adenohipófisis, evitando así que se liberen al plasma libre y que no alcance a llegar una cantidad suficiente a las células blancos, porque se requeriría una concentración mucho mayor de hormonas para lograr este objetivo. De esta manera, una pequeña cantidad de hormonas liberadas al plexo permite la regulación fisiológica. Explico esto también porque la mayoría de las enfermedades que afectan el sistema de regulación neuroendocrina se producen porque se altera o la secreción de acá o se rompe la continuidad anatómica o se altera la continuidad funcional. Y estas son las cosas que evaluamos cuando hacemos diagnóstico sindromático. En la adenohipófisis, entonces, se secretan esta serie de mediadores que dependen de la cantidad de células que tienen y son reguladas por hormonas que son neurohormonas en el hipotálamo. La prolactina es estimulada por un factor estimulador de prolactina que es el TRH, que comparte el estímulo para la TSH y para la prolactina. Y por otro lado, su más importante regulador negativo es la dopamina. Es decir, la dopamina inhibe permanentemente la liberación de prolactina, a menos que sea estimulado por elevación de niveles de TRH. Y el TRH, a su vez, es el factor estimulador de TSH en la hipófisis. Este TRH se produce y libera también en ciclos y pulsos, que permite también la pulsatilidad de TSH. El factor estimulador de ACTH o CRH es un péptido en el hipotálamo que está cerca de los núcleos de los osmoreceptores, y que estimula y regula la producción de ACTH en la hipófisis. Por otro lado, el GHRH o GNRH es el factor estimulador de las gonadotropinas. Este factor estimula tanto la producción de hormona de este GHRH estimula la producción de hormona de crecimiento, y el GHIH, que es el factor inhibidor, corresponde a la somatostatina, que inhibe la producción de hormona de crecimiento. Y finalmente el GNRH, que es el factor estimulador de la liberación de dos hormonas, de la FSH y la LH, sobre las células gonadotrópas en la hipófisis. Cada una de estas hormonas en la hipófisis van a estimular sus ejes independientes, y durante las clases que vienen vamos a ver cómo se regula el eje tiroideo, cómo se regula el eje de las suprarrenales,
cómo se regula el eje gonadotropo, tanto para el eje masculino como para el femenino. Y hoy día vamos a revisar cómo se regula el eje de hormona de crecimiento y de prolactina. Y vamos a partir por el eje de prolactina. Doctora, una consulta. Sí, por favor. ¿Dijo que la H y H, algo así, era lo mismo que la somatostatina? La hormona de crecimiento, sí, se estimula por un factor estimulante de hormona de crecimiento, que como vamos a ver, se llaman tradicionalmente IH por factor inhibidor de la hormona y GHRH por factor estimulador de la hormona. ¿Y la IH sería la somatostatina? Y la IH es la somatostatina. Muchas gracias. ¿Sí? Vamos a ver por cada eje con detalle, porque esto es una cosa muy general para que tengamos una panorámica de lo que ocurre en la hipófisis. ¿Ya? La hipófisis en realidad es un paso intermedio de la regulación y que participa, por supuesto, en las regulaciones de la retroalimentación. Este es el eje de prolactina. El eje de prolactina, como revisamos a propósito de la ocitocina en la sesión pasada, es regulada por la prolactina. Es una hormona, es un péptido liberado por la adenohipófisis, por las células lactotropas, que estimula la producción de leche en la mama, tanto para la liberación de proteínas propias de la leche, la secreción de inmunoglobulinas, la secreción de agua y la liberación de ácidos grasos que contienen la leche. Es decir, estimula todo el proceso de síntesis de la leche, pero también estimula la prolactina, la proliferación celular de los acinos glandulares. Por eso es que la prolactina es tan necesaria para que se produce la completa maduración de la mama durante el embarazo, ya que durante este periodo, en el embarazo, es cuando la prolactina está más alta en nuestra vida, en las mujeres. Y esta prolactina requiere para todas estas funciones que haya una cantidad importante de estrógenos. Y de hecho los estrógenos son los que estimulan en la mama que la prolactina sea capaz de sintetizar adecuadamente la leche, contribuir a la síntesis. De manera que se necesita la coacción de los estrógenos para que la prolactina haga efecto. La prolactina, liberada desde la hipófisis, circula en el plasma para unirse a las células acinares de la mama, del tejido mamario, estimulando entonces su crecimiento, proliferación y durante el embarazo la secreción de leche láctea, propiamente tal. Esta prolactina es liberada en la hipófisis por un estímulo predominante de TRH, que es el mismo factor liberador que estimula la liberación de tirotropina o TSH. Y su principal regulador, más que el hecho de que estimulen a la hipófisis para producir prolactina por el TRH, el principal factor que regula su liberación es la dopamina, que permanentemente está inhibiendo la liberación de prolactina en la hipófisis. Este es uno de los ejemplos especiales que hay, por eso parto con esto para hacer la diferencia de todo el resto, porque casi todas las hormonas en la hipófisis requieren una estimulación para su liberación y poco una inhibición de su liberación. En cambio, esta única hormona está permanentemente inhibida por dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor producido en el hipotálamo. Por lo tanto, cada vez que se interrumpe esta inhibición por algún factor, como por ejemplo un trauma en el hipotálamo o un trauma en el tallo hipofisiario, se produce una desinhibición de la producción de prolactina y se puede producir aumento de los niveles plasmáticos de prolactina que van a inducir los efectos biológicos de prolactina. Por otro lado, entonces este es un factor inhibidor o factor inhibidor de prolactina que hoy se sabe que es la dopamina. Y también, Iván Torres Sangüesa, perdón.
Juan. Juan, Hola, perdón, levantó la hola, mano. doctor. Sí, dígame nomás. Entonces, ¿en el hombre estaría siempre inhibida? No es que no esté las células que sintetizan prolactina, Claro, estarían, nosotros en estarían hombres y inhibidas. mujeres tenemos siempre una inhibición permanente y tenemos niveles plasmáticos bajitos de prolactina, siempre. De hecho, estos igual son máximos durante la pubertad y todos probablemente, esto lo vamos a conversar un poquito más después, pero durante la pubertad, hombres y mujeres desarrollamos nuestras mamas, los hombres también. Y recordarán que hubo un periodo en que notaron que había cambios en la areola de su pezón y que también como que había un poco más de tejido mamario. Es muy leve, pero es normal que eso suceda durante el desarrollo puberal y porque durante el desarrollo puberal también los hombres producen un poquito de estrógeno y el estímulo de estrógeno y progesterona estimula el crecimiento de la mama. Como en la mujer la cantidad de estrógeno es muy superior, el resultado biológico de esto es una potenciación de la acción de prolactina, aun cuando sean los mismos niveles plasmáticos. Bien, y durante el embarazo lo que sucede es que se produce una autorregulación, hay muchísimos más estrógenos que son producidos por la placenta, lo cual estimula masivamente la liberación de prolactina. Como ustedes ven, los estrógenos es lo que mantiene esta producción permanente, estimulado ocasionalmente por TRH, pero regulados a la baja por dopamina. Bien, y también hay una regulación en asa corta por la misma concentración de prolactina que inhibe en el hipotálamo, que en el hipotálamo estimula la producción de dopamina para que inhiba el eje, ¿sí? Esto es lo que se produce. También la dopamina se regula por el sueño y el estrés, lo cual permite regular la liberación de prolactina. También tenemos ciclos circadianos de prolactina y se modifican significativamente con el estrés, lo cual influye, por supuesto, en la producción de leche. También hay algunos medicamentos, como por ejemplo la paroxetina, la fluoxetina, antidepresivos, medicamentos que tomamos voy a decir, abrir comillas, para el colon irritable, que producen modificaciones significativas de la concentración de dopamina. Y de esa manera pueden producir que como disminuye la dopamina, se aumente la producción de prolactina. La prolactina, actuando así, entonces produce su principal efecto en la mama. Sin embargo, es incapaz de estimular la salida de la leche desde la mama, desde los conductos galactóforos, porque se produce leche, se llena la mama de leche, pero no se puede producir la eyección de la leche hasta que no se produzca el siguiente efecto, que es lo que habíamos hablado antes, del estímulo táctil del tórax, y que en particular durante la lactancia es la succión del pezón. ¿Alguien está preguntando, parece, o no? No estoy segura. Aparece alejar la ventana. Ya. Entonces, esta succión del pezón también es un estímulo para la producción de prolactina, pero el estímulo más importante es para la secreción de ocitocina, que junto con la prolactina permiten finalmente eyectar la leche preformada. Entonces, en el hipotálamo, la dopamina inhibe a la hipófisis para que evite producir y liberar la prolactina. Este efecto es el más importante. Y la prolactina va a actuar sobre la mama preparada, es decir, estimulada por estrógenos durante todo el embarazo para la secreción y liberación de leche. Por otro lado, cuando aumenta en este aumento de prolactina, este aumento de prolactina, especialmente durante el embarazo, el aumento de los niveles por sobre los niveles normales, produce una cosa que ocurre en las mujeres que están embarazadas y que se inhibe el GnRH. Esta inhibición de la pulsatilidad del GnRH va a producir que se impida la liberación de LH y FSH en pulsos, y eso va a inhibir el ciclo ovárico. Por eso las mujeres, cuando nos embarazamos, no tenemos más reglas. ¿Sí? Entonces el ciclo es el siguiente. Cuando la prolactina se libera principalmente, aumenta sus niveles durante el embarazo, pero las mujeres no producimos leche mientras estamos embarazadas. ¿Por qué? Porque
los estrógenos que producimos durante el embarazo también saturan los receptores de prolactina, impidiendo que la prolactina estimule la liberación de leche desde los acinos glandulares, aun cuando estimula la proliferación de ellos. Y en tanto la guagua nace y la placenta sale con la guagua, los niveles de estrógenos en la mujer disminuyen masivamente porque dependen principalmente de los estrógenos de la placenta. Y esta disminución de los niveles de estrógenos produce en la mujer que se produzca un washout, un lavado de los estrógenos en el plasma, disminuyendo violentamente los estrógenos que estaban unidos a los receptores de prolactina, dejándolos libres para la acción de prolactina. Como los estrógenos duran 1 o 2 días dependiendo del tipo de estrógeno, más o menos es lo que se demora en este proceso de bajada de la leche que se produce fisiológicamente. Por eso no producimos leche al tiro, producimos leche una vez que nos hemos lavado de los estrógenos de la placenta. Y vamos a liberar la leche con mayor cantidad y mayor estímulo, mientras más también durante este periodo pongamos nuestra guagua al pecho. Por eso esto está relacionado también con el apego, pero la succión del pecho, de la mama, durante la lactancia produce un estímulo hipotalámico neural que actúa sobre la hipófisis anterior o adenohipófisis, estimulando la producción de prolactina vía inhibición del inhibidor de la prolactina, que es la dopamina. Inhibe a la dopamina. De esta manera se desinhibe la producción de prolactina y por otro lado se inhibe el gen RH que nos lleva al reposo ovárico porque inhibida la ciclicidad del GnRH, no se puede producir esta variabilidad de las gonadotrofinas que se requieren para mantener el ciclo ovárico. Vamos a estudiar esto separadamente después, pero quiero que recuerden esta relación. Y esta secreción de prolactina va a estimular la producción de leche. Esta leche no puede salir de la mama si no es eyectada hacia el exterior, cosa que ocurre por el mismo estímulo de la succión del pezón en la hipófisis posterior para la liberación de oxitocina. Entonces tengo una mama preparada, llena de leche, y lo que necesito es que se eyecte la leche hacia el exterior. Y además el vaciamiento de la mama constante estimula también la producción de más leche. Por lo tanto, este ciclo se va a mantener mientras la mujer esté sometida a esta succión permanente del pecho. Por eso las mujeres utilizan este método como método anticonceptivo, ya que la succión del pecho, mantener la lactancia, mantiene la producción de leche y permite alimentar al recién nacido y al niño. Y también mantiene inhibida la ciclicidad del GnRH, impidiendo que la mujer retorne a sus ciclos menstruales, lo cual es una adaptación fisiológica, de manera de evitar que una mujer quede embarazada nuevamente, lo cual significaría aumentar los niveles de estrógeno otra vez y se corta la lactancia. Y impediría el desarrollo adecuado del recién nacido o niño que está alimentando. La misma cosa que ocurre con los animales, por cierto. Doctora, ¿Sí? una consulta. Dígame nomás. Si una mamá le da pecho a su hijo un año, a esa mujer en ese año no le llega la regla, ¿es así? ¿En todo ese año? Claro. Si a una mujer le llega la regla es porque le está dando menos de mamar a la guagua. Ah, ya. Eso es así. O sea, generalmente, como la lactancia exclusiva ha ido variando un poquitito de acuerdo a las recomendaciones internacionales, pero en general a los niños después de los 6 meses les empezamos a dar comida, empezamos a reemplazar una de los alimentos por una de las leches de las mamadas por alimentos sólidos, sopita. Y después a los 7 meses le agregamos otra sopa y así, hasta llegar al año. En la medida que vamos restando un estímulo del pezón, se va disminuyendo el estímulo constante y se va desinhibiendo la inhibición de la dopamina. Y entonces la dopamina le empieza a ganar al sistema y disminuye la producción de prolactina. De manera que es clave mantener regulado el estrés,
que es una de las cosas que influyen sobre la liberación de dopamina. Es clave mantener la succión del pezón y un adecuado control para el adecuado control de la lactancia. ¿Sí? Doctora, Por favor, habla nomás. ¿qué pasa con las mujeres que no dan a luz? O sea, que dan a luz y no les sale leche. A ver, ninguna mujer da a luz, o sea, esto de dar a luz, estás refiriéndote al nacimiento, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Ninguna mujer que tenga su hipófisis indemne, y es raro si está embarazada, pero puede ser, no tiene lactancia, a menos que no amamante en absoluto a la guagua. Ya. Si mi guagua nace, como ocurre con mucha frecuencia con las mujeres que dan en adopción a sus hijos, por ejemplo, y yo no quiero tener leche, porque voy a dar en adopción a mi guagua, no voy a hacer eso, pero es un ejemplo, yo no la pego, no la coloco a mi pecho, no quiero que me toquen, ni siquiera quiero tener el estímulo de ver a mi recién nacido. Eso va a disminuir el estímulo que tengo para la liberación de prolactina. Por cierto, una vez que salga la placenta, igual la prolactina que tengo en mi cuerpo va a actuar sobre la mama y probablemente voy a tener un poquitito de lactancia, pero para eso tengo que tener prolactina. Hay una condición donde una mujer puede no tener lactancia y es cuando tiene un sangramiento importante durante el parto y ha tenido una hipovolemia importante que produce un infarto en la hipófisis. Y eso hace que las células de la hipófisis mueran y se produce lo que se llama un panhipopituitarismo, incluidas las células que producen prolactina. Entonces la mujer tiene ausencia de lactancia. Pero en general esto se da en situaciones muy excepcionales, ya casi no lo vemos porque se veía mucho más en los partos domiciliarios. La atención profesional del parto en Chile es prácticamente el 100%, salvo 1 o 2 guaguas que sacan los carabineros. Los demás todas son atendidas en el sistema de atención, lo cual disminuye el riesgo de que tengan complicaciones, pero eventualmente puede existir. Generalmente si la persona no ha tenido una lactancia completa es porque no tiene una buena técnica de lactancia. Eso es lo más probable. Muchas gracias. La otra cosa que sucede es que cuando las guaguas nacen con algún problema o asfixia, algún problema, se las llevan porque tienen que tenerlas hospitalizadas, entonces la mamá no se saca la leche. Y entonces, si no tiene succión del pezón, en 2 o 3 días, en una semana, puede quedar sin lactancia. ¿Sí? Dime nomás. Doctora, tengo una duda con el estrógeno. ¿Cuál era la función al final? ¿Era como inhibida o estimulaba? Es que me quedó dando vuelta un dibujo que apareció antes. Sí, lo que pasa es que los estrógenos estimulan la producción y la liberación y producción de prolactina. Pero en la mama, durante el embarazo, el exceso de estrógenos que se produce se une competitivamente a los receptores de prolactina, impidiendo que la prolactina, que está altísima por el mismo efecto de tener tan altos los estrógenos, actúe en la mama. ¿Comprende? Y esta es una situación excepcional que ocurre solo durante el embarazo. Entonces, cuando la mujer tiene su guagua, sale la placenta, los estrógenos de la placenta disminuyen y esta enorme cantidad de estrógenos se lava de los receptores y quedan disponibles para que la cantidad enorme de prolactina que existe se una a los receptores y se produzca la síntesis de leche, la lactopoiesis. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que es un poquito raro porque el mismo estrógeno aumenta la prolactina, pero los estrógenos impiden que actúe en la mama, ¿sí? Bueno, es que las hormonas son especiales, ¿sí? Así que quiero que recuerden esto, si alguna está tomando anticonceptivos por alguna razón, porque si yo tomo anticonceptivos, estoy tomando estrógeno. Por lo tanto, normalmente me va a aumentar la prolactina.
y puedo inclusive tener un poquito de galactorrea, salida de leche por las mamas, ¿sí? Porque esta dosis no es tan grande como para bloquear la secreción, pero puede eso ocurrir fisiológicamente por efecto, entre comillas, fisiológico, porque es efecto farmacológico. Y es muy, muy, muy frecuente que las personas consulten porque tienen la prolactina un poquito alta, y lo primero que uno les pregunta, ¿estás tomando anticonceptivo? Sí, y por eso te sube la prolactina. Es fisiología pura. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Romina? Hola, doctora. Inhibe la hormona liberadora de gonadotropina, produce amenorrea. Pero entonces cuando se deja de inhibir la hormona liberadora de gonadotropina, vuelven los ciclos menstruales. ¿Cuánto es lo normal? Lo normal ¿Son más es largos? un poquito variable porque depende de cuán inhibida esté la ciclicidad. ¿Ya? Si yo dejo de lactar, por ejemplo, al almuerzo a la guagua, puede ser que eso sea suficiente para que se desinhiba el eje, porque las mujeres somos diferentes y hay mujeres que lactan, por ejemplo, en la noche nomás, llegan a su casa de trabajo y le dan pecho durante la noche a los niños, inclusive de 1 o 2 años, y aún así pueden mantener inhibido el GnRH. Estos ciclos de inhibición no son absolutos, todos los individuos somos distintos, pero mientras menos lacte, menos probable es que tenga inhibición del GnRH por esta vía. Y eventualmente puedo tener ciclos ovulatorios entre medio. Entonces, por eso es que a uno aún así le dan anticonceptivos si es que uno no quiere quedar embarazada, porque de repente puede tener un ciclo ovulatorio y embarazarse. ¿Sí? Bien, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a ver algunos aspectos del ciclo somatotropo. Ya no todos porque es imposible, pero los más importantes. La hormona de crecimiento es otra hormona que se produce en la hipófisis, es un péptido grande que es estimulado por un neuropéptido hipotalámico, que es el factor estimulador de hormona de crecimiento, e inhibido por una molécula, una proteína, que es la somatostatina, que también se expresa en las células de enterocromafines del tubo digestivo. De manera que tenemos somatostatina en el tubo digestivo, somatostatina en los islotes pancreáticos y somatostatina en el hipotálamo. Y en el hipotálamo, esta misma molécula, sintetizada por las neuronas hipotalámicas, inhibe la producción de hormona de crecimiento fisiológicamente. Entonces, estos dos efectos neurohormonales son los más importantes. Sin embargo, también regulan estas neurohormonas el ritmo circadiano, el cortisol, la testosterona y los estrógenos, que estimulan enormemente durante la pubertad la producción de hormona de crecimiento. Y de esta manera, estimulando el GH-RH, y de esta manera se permite el crecimiento longitudinal propio de la pubertad. Vamos a hacer una clase de crecimiento y desarrollo especial para que comentemos estas cosas un poco más adelante. Y la hormona de crecimiento, sintetizada por esta regulación hipotalámica, se va a liberar al plasma por las venas hacia los senos cavernosos, y va a circular en el plasma para actuar en sus lugares de donde están los órganos blancos, que son órganos blancos de hormona de crecimiento directamente, los tejidos, todos los tejidos, y también el metabolismo de la glucosa. Vamos a ver de qué manera lo hace. Pero también la hormona de crecimiento tiene un intermediario, que se llamaban antes somatomedinas. Así están por la mayoría de las biologías escritas, digamos. Estas somatomedinas son factores de crecimiento que se sintetizan en muchos tejidos, pero el sitio que tiene más receptores para hormona de crecimiento es el hígado, y en el hígado la hormona de crecimiento actúa estimulando la producción de un tipo específico de factor de crecimiento, que es el insulinosímil tipo 1, el IGF-1. La hormona de crecimiento, como todas las hormonas,
circulan en el plasma unidas a proteínas. Las hormonas esteroidales no pueden circular si no están unidas a proteínas por su característica esteroidal. Pero la hormona de crecimiento sí puede circular en el plasma sin estar unida a proteínas, pero como siempre ocurre, es mejor andar acompañada, y la hormona de crecimiento, igual que las hormonas de estirpe de proteínas, también les gusta andar con una proteína transportadora en el plasma, la gran mayoría de las veces globulina, y estas globulinas transportadoras son específicas para cada tipo de hormona, así que existe una hormona, una globulina transportadora, y estas globulinas transportadoras casi todas se producen en el hígado también. De manera que existe una proteína transportadora de hormona de crecimiento, una proteína transportadora de IGF-1 también. Estos IGF-1 también tienen acciones sobre los tejidos y sobre el metabolismo de la glucosa, y también tienen acciones sobre el cartílago o crecimiento. Si ustedes se están preguntando por qué la hormona de crecimiento no tiene acción sobre el cartílago de crecimiento, es porque sí tiene acción, pero su acción es menos importante, porque esta acción es mediada por IGF-1. ¿Cómo ocurre esto? La hormona de crecimiento es una proteína que se produce en dos formas, fisiológicamente. ¿Sí, María Jesús? Sí, Dime nomás. doctora, es que no entendí bien. ¿La GH produce las somatomedinas en el hígado? Sí, induce la liberación de somatomedinas, que antes se llamaban somatomedinas, IGF-1 en el hígado. Ah, ya. Ya, son lo mismo en el fondo. Es El lo mismo. IGF-1 y la somatomedina es lo mismo. Lo que pasa es que la somatomedina es una denominación antigua, y lo digo porque en los libros, probablemente en algún momento en el colegio, en el liceo, qué sé yo, donde ustedes estudiaron de las biologías, y las biologías todavía no cambian en la denominación de somatomedina. Por eso lo digo, porque es lo mismo. ¿Ya? Ya. Estas formas, de hecho, la hormona de crecimiento, tenemos un par de formas fisiológicas por las cuales se libera, y esta es una proteína bastante grande, ¿bien? Tiene 191 aminoácidos, y esta otra, las dos formas son biológicamente activas y las reconoce nuestro sistema, y otra de 176. La hormona de crecimiento entonces se libera por estímulo del gen RH y la somatostatina, ¿cierto?, que la inhibe, y se libera en el hígado para producir estas famosas somatomedinas que se llaman IGF, que el tipo más común es la IGF-1. Estos IGF son factores factores insulinosímiles, así se llaman, IGF, y el tipo existe de tipo 1 y de tipo 2. Las IGF-1, o sea, de tipo 1, factores de crecimiento insulinosímiles de tipo 1, son más abundantes en el periodo extrauterino, o sea, en las personas durante nuestra vida. Y durante el periodo intrauterino, la hormona de crecimiento estimula en el hígado factores de crecimiento insulinosímiles, o IGF tipo 2. Esta expresión es distinta en distintos momentos de nuestro crecimiento, aun cuando es el mismo eje. Las IGF-1, tanto como la hormona de crecimiento, producen y regulan la producción de hormona de crecimiento vía feedback negativo en el hipotálamo, regulando la producción de GnRH y de somatostatina, o sea, inhibiendo la producción de GnRH y estimulando la producción de somatostatina, de manera que el resultado sea el feedback negativo de la producción de hormona de crecimiento. Pero también los IGF-1 son capaces de inhibir directamente la producción de hormona de crecimiento. Este es un eje largo y este es un eje corto. Y los otros factores que son muy importantes para la liberación de hormona de crecimiento tienen relación con el metabolismo. O sea, no solamente los factores de crecimiento son reguladores de la liberación de hormona de crecimiento, sino que el metabolismo, en particular los niveles de glucosa, los niveles de actividad beta adrenérgica, o sea, adrenalina, y las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos libres no esterificados. Por otro lado, también regula, esto es una regulación negativa, es decir, disminuye la producción
de hormona de crecimiento. Cuando hay activación del sistema nervioso autónomo simpático, disminuye la producción de hormona de crecimiento a los altos niveles de ácidos grasos y de glucosa. Y estimula la producción de hormona de crecimiento a los altos niveles de aminoácidos. Por otro lado, la regulación hipotalámica de estos factores es regulada por dopamina, recuerdan esto del eje lactotropo, activación alfa-adrenérgico, alfa estimula, beta inhibe, y serotonina, así como los ciclos de sueño y vigilia, ya que durante la noche la hormona de crecimiento se secreta en una mayor concentración. Y el estrés, que también modula significativamente la producción y liberación de hormona de crecimiento. Doctora, Esto, ¿sí? ¿Sí? para que se libere la GH, entonces tiene que estar inhibida. Sí, para que se libere la GH, entonces tiene que estar activada o estar estimulando o presente la GH-RH y estar como oculta, por así decirlo, la somatostatina. Exactamente. Y para que esta esté alta tiene que haber poco nivel de GH en el plasma y pocos niveles de IGF-1 en el plasma, lo cual tiene sentido porque es un feedback negativo. Y tiene que haber también poca glucosa en el plasma y pocos ácidos grasos. En otras palabras, la hormona de crecimiento se produce, se libera cada vez que tengo estimulación dopaminérgica, alfa-adrenérgica durante el sueño y es variable durante el estrés. Después vamos a conversar de eso y el crecimiento. Y se estimula cuando hay bajos niveles de glucosa, porque la hormona de crecimiento es una hormona que estimula que salga glucosa de los tejidos. Es una hormona que se libera en ayunas. ¿Sí? En ayunas y cuando hay estrés biológico también. Esta hormona de crecimiento, eso me fui para el otro lado, perdón. Se estimula entonces con factores hipotalámicos, que es el GH-RH, que también es un péptido, que estimula la secreción, la síntesis y la proliferación de las células somatotropas en la adenohipófisis. Y es inhibida por la somatostatina, otra proteína, que disminuye la secreción en frecuencia y amplitud de pulsos de secreción y se regula por otras hormonas. Ya les dije las anteriores y ahora vamos a otras cosas que regulan hormona de crecimiento también. La grelina, que es una proteína que se produce en el hígado, en el fondo del estómago, también regula la producción de hormona de crecimiento. Cada vez que ustedes tienen hambre, porque tienen el estómago vacío, se libera grelina. Y esta grelina estimula la producción de hormona de crecimiento. De hecho, lo dice su nombre para que recuerden, miren, GH-relina, estimuladora de GH. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando yo tengo el estómago vacío coincide con los periodos de ayuna. Y en el periodo de ayuna necesito que se libere hormona de crecimiento porque es una hormona que va a estimular la salida de glucógeno desde el tejido hepático, permitiendo retomar la glicemia en el plasma. Vamos a ver esto también desde la perspectiva del metabolismo, después cuando veamos regulación de la glicemia. También la hormona de crecimiento es estimulada por los estrógenos y por la testosterona. Esto es lo que permite el crecimiento longitudinal que ocurre durante la pubertad. Y también por hormona tiroidea que estimula la producción de hormona de crecimiento. Por eso los niños que tienen enfermedades en el tiroides y no tienen suficiente hormona tiroidea, no son capaces de estimular suficientemente la producción de hormona de crecimiento. Y el cortisol disminuye la producción de hormona de crecimiento, el cortisol en concentraciones altas. Digo todo esto porque finalmente la secreción de una hormona se constituye con la interacción de múltiples factores y el resultado final es de antagonismos y agonismos, es bastante complejo. Entonces se secreta en asa larga por regulación con IGF-1 en el hipotálamo y en la hipófisis, y en asa corta con la liberación de somatostatina, y en ultracorta con regulación del mismo GH-RH. Esto es
estaba en el dibujo para que no se me pierda. ¿Bien? Lo normal es que tengamos un ciclo circadiano de hormona de crecimiento. Normalmente, entre las 9 de la noche y las 23 de la noche, las 11 de la noche, el día y esta es la noche, nosotros producimos cantidades pequeñas de hormona de crecimiento. Y estas cantidades pequeñas de hormona de crecimiento alternan los periodos en que estamos en ayunas. Y durante la noche producimos una cantidad, por eso es que existe un mito de que uno si no duerme no vas a crecer. Porque las mamás escucharon en alguna parte, y esto se difundió por las redes sociales, de que durante la noche se secreta mucha más hormona de crecimiento, entonces uno crece en la noche. La verdad es que eso no es cierto directamente, porque si no tendríamos la solución fantástica para todos los chicos. Yo, por ejemplo, estaría acostada todo el día, o debería haber estado acostada todo el día a lo mejor porque no dormí suficiente, no crecí, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que la hormona de crecimiento es una hormona que se libera fisiológicamente en ayuna, estimulando y manteniendo los niveles de energía en el periodo que estamos en ayuna. Por lo tanto, es ilógico que durante el día, que tenemos suficiente energía, esté en niveles significativamente más altos, lo cual no significa que no exista en el plasma. Siempre hay una cantidad de hormona de crecimiento. Las personas que tienen enfermedades que se llaman acromegalia, que tienen tumores que producen hormona de crecimiento, tienen niveles de hormona de crecimiento muy altos permanentemente. Y cuando son adultos no ocurre crecimiento longitudinal. Pero también tienen acromegalia, o sea, están enfermos de esto, las personas que teniendo niveles bastante diferentes de los del paciente B, del paciente A, también tienen una acromegalia. ¿Por qué está enfermo este individuo teniendo niveles tan bajos de hormona de crecimiento? Porque al igual que este, no tiene ciclo circadiano. Quiero recordarles esto porque las enfermedades se producen porque se pierde la ciclicidad, porque se pierde la pulsatilidad. Esto es pulsatilidad. Dentro de un día se llama pulsatilidad, dentro de un mes se llama ciclicidad, y la pérdida de esta pulsatilidad, como hace la prolactina sobre el gen RH, inhibe esta pulsatilidad, y eso es suficiente para impedir que la célula responda y se produce enfermedad. ¿Bien? Durante la vida nosotros no producimos la misma cantidad de hormona de crecimiento, producimos una cantidad más baja durante toda la infancia, pero una cantidad suficiente para crecer, y durante la adolescencia y la pubertad, donde producimos más hormona de crecimiento, lo cual permite el crecimiento longitudinal. Y te doy la palabra inmediatamente, Cristian, y este aumento de la producción de hormona de crecimiento se debe al estímulo que produce las hormonas sexuales, que empiezan a secretarse masivamente desde el inicio de la pubertad. Y entonces hay un par de teorías que vamos a ver cuando veamos el crecimiento y desarrollo, que dicen que los estrógenos son estimulados por hormona de crecimiento, pero la hormona de crecimiento también es estimulada potentemente por estrógenos y andrógenos. Cristian, ¿querías preguntar? Sí, que si podría repetirlo de nuevo lo que era el concepto de pulsatilidad. Ya, voy a volver atrás para que se vea. Miren, pulsatilidad son los cambios que ocurren de concentración de hormona, y esto para todas las hormonas, no solamente para hormona de crecimiento, durante el día, durante un día. Pulsatilidad, pulsos, ¿bien? Y ciclicidad son las modificaciones de las concentraciones que ocurren durante un ciclo más largo de un día, que pueden ser semanas o meses. Lo clásico es el ciclo menstrual, para que recuerden. Pulsos durante un día, ciclos como el ciclo menstrual, ¿ya? Después hay otras cosas como el ciclo circadiano, que cambia durante un día, es un pulso también, a pesar de que se llama ciclo circadiano. ¿Bien? Yes. Ya, pulsatilidad y ciclicidad. Bien. Entonces, nosotros producimos, ustedes que la gran mayoría tiene entre 18 y 22 o 23 años, quizá algunos más que eso, son ya adultos, y
todos tenemos, aunque seamos adultos, concentraciones plasmáticas de hormona de crecimiento que ya no nos van a hacer crecer, pero permiten mantener las funciones metabólicas de la hormona de crecimiento. Por lo tanto, necesitamos hormona de crecimiento inclusive de adultos. Fíjense, este es el efecto del ayuno sobre la hormona de crecimiento. Vimos en el esquema anterior que la hormona de crecimiento es regulada a la baja por la glucosa. Y fíjense, bien, tomo desayuno y la hormona de crecimiento está bajita porque tomé desayuno. Pero estoy en la mañana sin comer y empieza a aumentar la hormona de crecimiento, ¿sí? Almuerzo y la hormona de crecimiento baja. Y empieza a aumentar, tomo 11, ¿sí? Y empieza a aumentar, ceno. Y después ya no comí más, así que la hormona de crecimiento queda alta, ¿sí? Y esto es por la regulación de la secreción de hormonas por la glucosa. Es tanto así que en esto es la producción de glucosa, de GH, perdón, cuando yo le doy a una persona, cualquiera de nosotros, una carga de glucosa. Es decir, me como un Chocman, por ejemplo. Y ustedes pueden ver cómo va disminuyendo los niveles de glucosa en el plasma hasta de GH en el plasma, hasta estar muy, muy, muy bajitos a las 2 horas después de que recibió una carga de glucosa. Quiero remarcar que esto es normal. Esto es súper normal y lo usamos como pruebas funcionales. De hecho, ocurre, por ejemplo, que en algunas ocasiones, por ejemplo, en este gráfico que se ve un poquito feo, pero es interesante de recordar porque es como hacemos el diagnóstico de acromegalia de personas que tienen enfermedades relacionadas con la hormona de crecimiento. Les vuelvo a repetir esto en tercero y se han olvidado completamente. Estos son los niveles de GH y esta es el tiempo. A una persona que tiene un nivel de hormona de crecimiento normal, tiene como 7 aquí, le doy una carga de glucosa por vía oral y como la glucosa inhibe la producción y liberación de hormona de crecimiento, lo fisiológico es que vaya disminuyendo, igual como ocurre cuando cuando tomé desayuno y almorcé, a las 2 horas, 120 minutos, la hormona de crecimiento tiene que estar en niveles bajísimos. Pero una persona que tiene un tumor, por lo tanto tiene un grupo de células que no responden fisiológicamente a los feedback, no le importa la carga de glucosa, y esa es la mejor manera de saber si una persona tiene o no una enfermedad como esta. Fíjense, a esta persona le dimos, a esta persona y a esta persona le dimos una carga de glucosa de 75 gramos, igual que esta otra persona que tiene una fisiología normal. Este paciente le dimos una carga de glucosa y no le pasó nada. Se quedó ahí secretando hormona de crecimiento como si hubiera visto, no le importa nada. Y este otro no solamente no disminuyó, sino que más encima aumentó, lo cual se llama una respuesta paradojal. ¿Ah? Lo normal es que baje y este aumentó, una respuesta paradojal. Pero estos dos pacientes tienen una acromegalia, están enfermos de lo mismo y tienen alterado el feedback. Y esta alteración del feedback, que no es normal, constituye enfermedad. ¿Bien? Y los hombres y las mujeres tienen distinta talla, ¿cierto? Habíamos conversado que los hombres en todo el mundo y las mujeres en todo el mundo, de las distintas razas que existen, tienen diferencias de talla entre 10 y 15 centímetros, dependiendo de la raza, pero todas tenemos distintas. Sin embargo, cuando ustedes ven aquí, los hombres y las mujeres, los hombres en negro y las mujeres en rosado, esto no es nada especial, sino que tienen dibujo distinto color nomás, no tienen distintos niveles de hormona de crecimiento, esto es niveles de hormona de crecimiento a través del día. Es más, si uno es estricto, podría decir que hasta las mujeres tenemos un poquitito más de hormona de crecimiento en algunos periodos. ¿Sí? Y sin embargo, no somos más altas. Y entonces, ¿qué explica por qué los hombres tienen una mayor talla? Y es porque la testosterona estimula tanto como los estrógenos la producción de hormona de crecimiento. Sin embargo, tiene una acción trófica en el tejido óseo distinta que los estrógenos, lo cual permite mantener los cartílagos de crecimiento abiertos por un periodo mayor de tiempo, y eso le da a la hormona de crecimiento más tiempo para hacer crecer los cartílagos de crecimiento. ¿Por qué? Porque los hombres empiezan un poquitito después la pubertad, alrededor de 2 años después que las mujeres.
pero terminan en general también 2 o 3 años después que las mujeres, dándole un mayor tiempo de impregnación al tejido óseo, a los cartílagos crecimiento, para que se produzca el crecimiento longitudinal. Y eso hace que los hombres tengan una talla mayor. Parece que ya son las 4. Bueno, creo que los voy a dejar hasta aquí para que no abrumarlos con tanta información. Y el día martes me voy a tomar la libertad de que, bueno, vamos a hacer el taller desde las 8:30 y al final del taller voy a hacer la última parte porque me faltan unos 10 o 15 minutos de esta clase. Y después seguimos con la siguiente. Y así los dejo descansar ahora en la tarde, ¿de acuerdo? Bueno, doctora. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Bueno,